Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En esa fatídica noche, mientras el día se desvanecía en un fresco crepúsculo, decidí abordar el caos que había dejado atrás. El desorden me había estado molestando durante días, y ya no podía ignorarlo. Con determinación, comencé la desalentadora tarea de ordenar mi apartamento. Entre los platos desordenados noté algo peculiar. Un conjunto de 4 líneas tenues grabadas en uno de los platos, como si alguien hubiera pasado los dedos por encima. Me pareció extraño, ya que no recordaba haber hecho algo así. Lo descarté atribuyéndolo a mi propia distracción, y continué con la limpieza. Mientras fregaba y ordenaba diligentemente, el aire en el apartamento se volvía más frío, enviando escalofríos por mi espalda. De repente un ruido agudo resonó en la habitación, un inconfundible golpe de la puerta del refrigerador. Instintivamente, me volví, con el corazón latiendo con fuerza, asumiendo que mi abuela había llegado y había dejado el refrigerador abierto sin darme cuenta. Esa fue mi primera suposición, un reflejo, por así decirlo. Sin embargo, para mi asombro, la habitación estaba vacía. No había señales de mi abuela. Además, no recordaba haber dejado el refrigerador abierto en primer lugar. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que algo no estaba bien. Mi atención se centró en uno de mis gatos, que ahora estaba sentado directamente frente al refrigerador, con los ojos fijos en él, sin parpadear e intensamente. Confundido y ligeramente inquieto, me pregunté cómo mi compañero felino podría haber abierto la puerta del refrigerador. Era la única explicación lógica que mi mente podía concebir. Pero el ambiente en la habitación estaba cargado de una energía inquietante. De repente, el pelaje de mi gato se erizó y emitió un gruñido gutural que nunca antes había escuchado. Era un sonido de pura ira y miedo, sin adulterar. Alarmado, me incliné para recoger a mi mascota temblorosa, intentando calmarla, pero su lucha se hizo más feroz. Mientras sostenía a mi gato agitado, no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor, las sombras se alargaban y voces de duda resonaban en mi mente. ¿Estaba solo? ¿O había algo más presente, acechando en los rincones de mi apartamento? De repente las luces parpadearon y se atenuaron, arrojando sombras alargadas y espeluznantes que danzaban por las paredes. La temperatura cayó aún más, y podía ver mi propio aliento en el aire. El pánico me invadió mientras me aferraba a mi gato, que ahora bufaba y se retorcía en mis brazos con los ojos desorbitados de terror. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, apagando las velas que había encendido anteriormente. En la oscuridad opresiva, sentí una presencia, una fuerza invisible y malévola que parecía envolverme. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, y podía sentir una inteligencia malévola detrás de ellos. Paralizado de miedo, susurré una súplica temblorosa. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? La respuesta fue un susurro inquietante y gutural que resonó en el silencio. A ti. Con esas palabras escalofriantes, la habitación estalló en caos. Los objetos se levantaron y volaron por la habitación, chocando contra las paredes con un estruendo ensordecedor. La temperatura cayó a niveles insoportables, y podía ver mi propio aliento en ráfagas irregulares. Aterrorizado y desesperado, apreté a mi gato y corrí enloquecido hacia la puerta principal. Pero se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y los susurros siniestros se hicieron más fuertes, llenando mis oídos con un tormento cacofónico. Estaba atrapado, prisionero de una presencia de otro mundo que desafiaba la razón y la comprensión.
Mi apartamento se había convertido en un reino de pesadilla de lo sobrenatural, y yo era su cautivo involuntario. Mientras temblaba en la oscuridad, supe que había tropezado con algo mucho más aterrador de lo que podría haber imaginado, y estaba a punto de enfrentar un horror que desafiaría toda explicación. Mientras permanecía atrapado en la espeluznante escena que mi departamento, antes familiar, se había convertido en esa fatídica noche, podía sentir una fuerza malévola acercándose a mí. Los susurros se hacían más fuertes, transformándose en cantos inquietantes que parecían emerger de las mismas paredes. Su significado seguía siendo incomprensible, pero su intención era innegable. Buscaban atormentar y aterrorizarme. De repente, la habitación quedó sumida en una oscuridad total, y un silencio antinatural se apoderó de todo, solo interrumpido por la respiración áspera y agitada de mi tembloroso gato, y los latidos de mi propio corazón. La temperatura seguía descendiendo, y mis dedos se entumecían mientras me aferraba a mi compañero peludo, como si fuera mi única tabla de salvación. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi luces tenues y titilantes que bailaban en los bordes de mi visión. Se asemejaban al tenue resplandor de estrellas distantes en una noche sin luna. Estas luces espectrales parecían tomar forma en figuras siniestras, como apariciones fantasmales que cobraban vida. Observé con creciente horror cómo se materializaban en figuras espeluznantes, cada una más aterradora que la anterior. Una figura era un ser esquelético y sombrío, con ojos huecos que brillaban con una luz sobrenatural. Otra apareció como una grotesca masa contorsionada de extremidades, retorciéndose y extendiéndose hacia mí con manos garras. Y luego estaba una tercera, una niña espectral con ojos tan negros como el abismo, que flotaba sobre el suelo, su risa resonando con un tono escalofriante y reverberante. La habitación latía con una energía antinatural mientras estas entidades malévolas avanzaban hacia mí, su presencia irradiando pura malicia. Mi gato bufó y escupió, con el pelaje erizado, al sentir el peligro inminente. Di un paso atrás, buscando desesperadamente una vía de escape, pero cada salida parecía estar sellada. Las paredes se cerraban sobre mí, y el aire se hacía cada vez más frío y pesado con cada momento que pasaba. Podía escuchar los susurros de las entidades, transformándose en una cacofonía de tormento, como si se burlaran de mí, regodeándose en mi terror. En mi desesperación grité: ¿qué quieren de mí? ¿Por qué están aquí? La figura infantil habló, su voz una melodía inquietante de inocencia y malicia entrelazadas. Anhelamos tu miedo, tu desesperación. Nos alimentamos del terror que corre por tus venas. Con esas palabras, las entidades se precipitaron hacia adelante, sus formas espectrales extendiéndose para tocarme. Sentí sus dedos gélidos en mi piel, su contacto drenando el calor de mi cuerpo. El dolor era insoportable, y podía sentir que mi conciencia se desvanecía mientras la oscuridad me envolvía. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, una luz deslumbrante atravesó la oscuridad, haciendo que las entidades retrocedieran con gritos de agonía. La habitación tembló con una fuerza sobrenatural, y fui levantado del suelo por un poder invisible. Mientras ascendía hacia la luz cegadora, vislumbré una figura bañada en un resplandor radiante. Era mi abuela, su rostro lleno de amor y determinación. Murmuró palabras de protección y fortaleza, desterrando a las entidades malévolas de vuelta a las sombras de donde habían venido. Desperté en mi departamento, desorientado y conmocionado. La habitación había vuelto a la normalidad, y la temperatura se había elevado a un nivel confortable. Mi gato estaba acurrucado pacíficamente a mi lado, ya no agitado. Parecía que la pesadilla había llegado a su fin, pero no podía sacudir la sensación de que había vislumbrado algo más allá del mundo de los vivos esa noche.
algo antiguo y malévolo que había cruzado temporalmente los límites entre los mundos. Sabía que había escapado por poco de un destino espantoso, y no podía evitar preguntarme si esas entidades regresarían, buscando una vez más alimentarse del miedo que habitaba en mí. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.